¿Alguna vez te has detenido a pensar que hay mujeres hoy, en pleno 2025, que sienten un llamado claro de Dios al ministerio, pero se les dice que no pueden predicar, pastorear o enseñar simplemente por ser mujeres? Imagínalo. Una voz que arde en el corazón, una unción evidente, frutos visibles y sin embargo puertas cerradas, no por falta de dones, no por falta de fe, sino por una interpretación de textos escritos hace 2000 años. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si lo que siempre nos han enseñado no es toda la historia? Porque, amigos, este no es solo un debate antiguo. Es un fuego que sigue ardiendo en iglesias, seminarios, hogares y en el alma de muchas personas que buscan servir a Dios con todo su ser. Hoy, en Conexión Divina, no vamos a imponer una postura. No estamos aquí para decirte qué creer. Estamos aquí para explorar juntos. Para abrir las Escrituras, mirar la historia, escuchar distintas voces y dejar que el Espíritu Santo ilumine tu corazón con sabiduría, no con dogma, porque esto toca vidas reales. Piensa en María, una joven con don de enseñanza, que lidera grupos de estudio bíblico, pero no puede ser pastora en su denominación. O en Ana, misionera en África, que planta iglesias, pero no puede ordenarse. O en miles de mujeres que han sentido que su llamado es menos válido solo por su género. Este debate no es académico, es profundamente humano. Y aunque las opiniones varían, desde iglesias que ordenan obispas hasta otras que prohíben a las mujeres hablar en congregación, lo que sí es claro es esto. El tema no va a desaparecer, porque donde hay personas buscando a Dios con sinceridad, también hay preguntas que merecen respuestas honestas, así que respira hondo. Abre tu mente y tu corazón, porque en los próximos minutos vamos a viajar juntos a través de la historia, la teología y el espíritu, para entender cómo llegamos aquí y hacia dónde podríamos ir. ¿Listo? Entonces, comencemos por el principio. Si queremos entender por qué hoy hay tantas posturas distintas sobre el rol de la mujer en el ministerio, no podemos quedarnos solo en los versículos que más se citan. Tenemos que viajar en el tiempo, volver a los primeros siglos del cristianismo, cuando todo era nuevo, fresco, urgente, y el Espíritu Santo soplaba con una libertad que a veces nos sorprende. Porque, ¿sabías que en el Nuevo Testamento las mujeres no eran meras espectadoras? No. Ellas estaban allí. Desde el principio. Piensa en Febe, descrita por Pablo en Romanos 16:1 como diaconisa de la iglesia en Cencrea. La palabra griega que usa Pablo es diáconos. El mismo término que se usa para referirse a los diáconos varones, e incluso a Pablo mismo. ¿Coincidencia? Difícil. O en Priscila, quien junto con su esposo Áquila no solo acogió a Apolo, un predicador elocuente, sino que le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Hechos 18:26. Nota esto. Ella enseñó a un hombre, y no cualquier hombre, un líder emergente del movimiento cristiano. Y no olvidemos a Junia, mencionada en Romanos 16:7 como notable entre los apóstoles. Sí, una mujer apóstol. Durante siglos, algunos traductores cambiaron su nombre a Junías, un nombre masculino, porque les resultaba inconcebible que una mujer tuviera ese título. Pero los manuscritos más antiguos y los estudiosos modernos confirman, Junia era mujer y apóstol. Esto no es teoría, es historia escrita en las mismas páginas que hoy llamamos Sagradas Escrituras. Pero, si las mujeres lideraban, enseñaban y servían en roles visibles, ¿qué cambió? Aquí viene el giro. A medida que el cristianismo dejó de ser un movimiento clandestino y se convirtió en religión del Imperio Romano, especialmente después del Edicto de Milán en el año 313, la Iglesia comenzó a adoptar estructuras más parecidas a las del mundo romano, jerárquicas masculinas centralizadas. Los padres de la Iglesia, hombres admirables en muchos sentidos, también fueron hijos de su tiempo. Figuras como Tertuliano llamaron a Eva la puerta del diablo. San Agustín, aunque defendió la dignidad espiritual de la mujer, sostenía que su rol era de sumisión. Y en el Concilio de Elvira, siglo IV, se prohibió expresamente que las mujeres enseñaran a hombres. ¿Por qué? No necesariamente por una revelación divina, sino por una necesidad de adaptación cultural. En un mundo donde las mujeres no tenían voz en el foro, en el Senado ni en la filosofía, la Iglesia, al querer ser respetable, empezó a silenciarlas también en el púlpito. Pero, incluso en medio de esa tendencia, hubo excepciones asombrosas. En el siglo IV, Macrina la joven fundó comunidades monásticas y fue maestra espiritual de sus propios hermanos, incluyendo a San Gregorio de Nisa, uno de los grandes teólogos de la historia. En el siglo V, Santa Pulqueria, emperatriz bizantina, influyó decisivamente en concilios ecuménicos.
Y en la Edad Media, Hildegarda de Bingen, mística, compositora, teóloga, escribió cartas a papas y emperadores, corrigiéndolos con autoridad espiritual. Lo que esto nos muestra es algo crucial. La práctica cristiana nunca ha sido monolítica. Siempre ha habido tensión entre lo que dice el texto y lo que permite la cultura, entre el impulso del espíritu y el peso de la tradición. Y esa tensión nos llevó a donde estamos hoy. Iglesias que ordenan mujeres obispas, otras que las excluyen por completo, y muchas en el medio, buscando un camino fiel, justo y bíblico. Pero para entender mejor ese camino, necesitamos mirar no solo la historia, sino también lo que las Escrituras dicen y cómo las leemos. Y eso es justo lo que exploraremos a continuación. Si la historia nos muestra que las mujeres estuvieron presentes desde el inicio, ¿qué dice la Biblia misma sobre su lugar en el ministerio? Muchos creyentes hoy sostienen que Dios no hace distinciones de género cuando llama, unge y envía. Y su argumento no nace de modas modernas, sino de las propias Escrituras. Tomemos por ejemplo Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo no es solo poético, es revolucionario. En un mundo dividido por raza, clase y género, Pablo proclama una nueva humanidad en Cristo, donde las barreras humanas se derrumban ante la gracia. ¿Significa eso que todos los roles son idénticos? No necesariamente. Pero sí implica que el valor, la dignidad y la capacidad de servir en el cuerpo de Cristo no dependen del género. Y hay más. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Notemos algo crucial. El Espíritu Santo no pregunta el género antes de repartir dones. Profecía, enseñanza, liderazgo, misericordia. Estos dones se dan a cada uno según Él quiere. 1 Corintios 12:11. No según su cromosoma, sino según la soberanía del Espíritu. De hecho, en Hechos 21 leemos que las 4 hijas de Felipe el evangelista profetizaban, no en privado, no en silencio, sino en el contexto de la iglesia en movimiento. Y aquí entra un argumento poderoso. Si Dios da a una mujer el don de pastorear, enseñar o liderar, ¿quién somos nosotros para negarle el espacio para ejercerlo? Algunos teólogos lo llaman el imperativo misional. En un mundo donde millones necesitan oír el Evangelio, ¿tiene sentido ignorar a la mitad del cuerpo de Cristo? Piensa en esto. En muchas culturas, una mujer puede llegar donde un hombre no puede. Puede consolar a viudas, discipular a jóvenes, liderar redes de ayuda. Y en contextos musulmanes o asiáticos, muchas veces solo las mujeres pueden alcanzar a otras mujeres. ¿No es esto parte del diseño sabio de Dios? ¿No refleja un cuerpo donde todos los miembros son necesarios? 1 Corintios 12:22. Además, quienes defienden el ministerio femenino señalan algo profundo. La imagen de Dios no está completa sin lo femenino. Desde el Génesis, Dios crea al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó. Génesis 1:27. No solo el hombre refleja a Dios, sino la humanidad entera, en su diversidad. Por eso, dicen, excluir a las mujeres del liderazgo no solo limita su llamado, sino que empobrece la revelación de quién es Dios. Esto no se trata de igualdad en el sentido secular, sino de fidelidad al Espíritu, a las Escrituras en su contexto completo, y al mandato de hacer discípulos con todos los recursos que Cristo ha dado a su iglesia. Pero, ¿qué pasa con los pasajes que parecen decir lo contrario? Los textos que ordenan silencio o sumisión. Esos también existen, y merecen ser escuchados con seriedad. Así que, ahora con respeto y honestidad, vamos a mirarlos de frente. Hasta ahora hemos escuchado voces que abren las puertas del ministerio a las mujeres, con argumentos bíblicos, históricos y misionales sólidos, pero hay millones de cristianos sinceros, pastores, teólogos, hermanos y hermanas devotos, que con igual amor por las Escrituras llegan a una conclusión diferente, y su postura no nace del machismo, ni de la tradición por la tradición. Nace de una lectura cuidadosa de ciertos pasajes que, para ellos, son claros, consistentes y vinculantes. Veamos con humildad lo que dicen. Uno de los textos más citados es 1 Timoteo 2:11-12. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Para quienes sostienen esta postura, este no es un consejo cultural, sino una instrucción apostólica con peso teológico. Y lo refuerzan con 1 Corintios 14:34-35.
Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les está permitido hablar. Ahora, es cierto, hay debates sobre si estos versículos son interpolaciones posteriores o reflejan situaciones locales, pero quienes los toman como normativos argumentan esto. Pablo no está imponiendo una costumbre griega o judía, sino apelando al orden de la creación misma. Fíjate, en 1 Timoteo 2, 13, 14 dice: porque Adán fue formado primero, luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Para la visión llamada complementaria, esto no es casual. Dios estableció un orden en la creación, el hombre como cabeza, la mujer como ayudante idónea, Génesis 2:18. No como inferior, sino con roles distintos, pero igualmente valiosos. Es como un cuerpo. El ojo no es mejor que el pie, pero cada parte tiene una función. Así dicen en la iglesia y en el hogar hay un diseño divino de liderazgo masculino, no como dominio, sino como responsabilidad sacrificial. Y aquí viene un matiz crucial. El complementarismo no niega los dones de las mujeres. Muchas iglesias complementarias tienen mujeres que enseñan a otras mujeres, lideran ministerios, sirven en misiones, escriben, aconsejan, pero reservan los roles de autoridad pastoral y enseñanza pública sobre hombres para varones, por convicción bíblica. ¿Por qué tanta insistencia en esto? Porque creen que la estructura de la iglesia refleja el evangelio. Cristo como cabeza de la iglesia y la iglesia como su novia sumisa, Efesios 5. Alterar ese orden simbólico, dicen, distorsiona el mensaje del evangelio mismo. Además, señalan un principio más amplio. La Biblia no siempre se adapta a la cultura, a veces la confronta. Así que, si en un mundo patriarcal Pablo refuerza un rol de liderazgo masculino, ¿no sería extraño que eso fuera solo una concesión cultural? Para ellos es justo lo contrario. Dios está afirmando un diseño eterno en medio de una cultura ya sesgada. Y por eso, aunque respetan profundamente a sus hermanas en Cristo, creen que obedecer a Dios significa mantener ciertos límites, no por desconfianza, sino por fidelidad. Es una postura que, para muchos, no es de exclusión, sino de orden sagrado. Y aunque no todos estamos de acuerdo, merece ser escuchada, no con desdén, sino con el mismo respeto que daríamos a un hermano que ama a Cristo tanto como nosotros. Pero ahora, después de haber escuchado ambas voces, viene la pregunta más importante. ¿Cómo seguimos adelante juntos? Hasta hoy, este debate sigue vivo, pero algo está cambiando. Ya no se trata solo de quién tiene la razón. Cada vez más cristianos, jóvenes y mayores de todas las tradiciones, están preguntando: ¿cómo podemos mantener la unidad sin exigir uniformidad? Porque la realidad es esta. En la iglesia global hay una diversidad asombrosa. La iglesia anglicana ordena mujeres obispas desde hace décadas. La iglesia metodista unida ha tenido pastoras desde el siglo XIX. La iglesia católica romana, en cambio, mantiene que el sacerdocio está reservado a hombres, aunque ha ampliado el rol de las mujeres en otros ministerios. Y muchas iglesias evangélicas independientes están reevaluando sus posturas, no por presión cultural, sino por un regreso profundo a las Escrituras y al testimonio del Espíritu en sus comunidades. Lo que une a todos estos caminos es una pregunta común: ¿cómo honramos a Dios y a cada miembro de su cuerpo? Y aquí está el corazón del asunto. Podemos desacordar sin deshumanizar. Podemos sostener convicciones firmes y aún así escuchar con humildad a quien piensa distinto. Porque al final del día no se trata de ganar un argumento, sino de amar a Cristo y amar a su iglesia. Y eso nos lleva a una verdad incómoda, pero liberadora. Ninguno de nosotros tiene toda la verdad. Todos vemos como en espejo, oscuramente. 1 Corintios 13:12. Pero juntos, con respeto, oración y apertura al Espíritu, podemos caminar más cerca de lo que Dios quiere para su pueblo. El futuro del ministerio no será definido por quién grita más fuerte, sino por quién escucha con más amor. Hemos recorrido mucho hoy, desde las calles del primer siglo hasta los púlpitos de 2025. Hemos escuchado voces antiguas y modernas, textos que abren puertas y otros que trazan límites. Pero si hay algo que quiero que te quede en el corazón, es esto: Dios llama a quienes Él quiere. Y cuando llama, no pregunta género, raza ni estatus. Pregunta: ¿estás dispuesto? Sea cual sea tu postura, que nunca pierdas de vista a las personas detrás del debate, a las mujeres que oran, sirven, sufren y esperan, a los hombres que buscan liderar con integridad,
a las comunidades que anhelan ser fieles sin dejar de ser amorosas. Este no es un tema para zanjar con un sí o un no, sino para abrazar con sabiduría, oración y mucho amor. Y ahora, me encantaría saber tu perspectiva. ¿Qué descubriste hoy que te sorprendió? ¿Con qué parte te identificaste más y por qué? ¿Has visto el ministerio de una mujer transformar vidas o has sentido un llamado que otros no entienden? Escríbelo en los comentarios, no para debatir, sino para conectar, porque en Conexión Divina creemos que la fe se vive en comunidad. Y si este video te hizo pensar, si te desafió o simplemente te recordó que no estás solo en tus preguntas, suscríbete al canal, porque cada semana exploramos temas profundos con respeto, verdad y corazón, para que tu fe no solo crezca, sino que respire. Dale like, comparte con alguien que necesita esta conversación y activa la campanita, porque lo que viene es aún más transformador. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guíe tu mente, tu corazón y tus próximos pasos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.